Bienvenido, Manuel, a la intimidad del llamado. Te recibimos en ese lugar con mucha alegría. ¿Cómo te sientes? Gómez Palacio. Muy contento. Es como mi segunda casa y hay algo que me cautiva especialmente en los falsos inicios. Porque empiezas a platicar como si no lleváramos ya una hora aquí o como si no llevara ya 3 días en tu casa. Pero me encanta. Bien. Y sí, me siento muy a gusto. Venía por unas gorditas y llevo una semana aquí, bro. Espero volver pronto porque tienen la facultad. Yo le llamo esto evolución. Adaptación del más fuerte. Saben que tienen una ciudad fea, saben que tienen un clima feo, entonces tienen que ser buenas gentes y hacer de comer rico. Entonces son muy preciosos todos aquí y hacen de comer muy rico. Entonces, ¿Estás a gusto? muy a gusto. Bienvenido, Manuel. De verdad que nos da mucha alegría. Me da mucha alegría que hayas aceptado estar aquí desde hace bastante tiempo. Lo tenemos programado. 4 meses. Muchísimo. No, 4 más. meses. Yo creo que más. Lo habíamos hablado por teléfono, ¿no? Bueno, pero desde la primera vez que me plantó, 4 meses. 4 meses. Pues no es fácil, Manuel, no es fácil. Ahora pues estamos estrenando un lugar que tú estuviste conmigo cuando nos pusimos de acuerdo y de verdad que para mí es muy bonito que tú lo estrenes. Para mí también. Oye, Manuel, vamos a entrar a muchos temas, pero hay uno de ti que me intriga mucho. Eres joven y los jóvenes creo yo que tienen ese complejo con el noviazgo, más en este tiempo de redes sociales, que ahorita vamos a entrar un poquito allá. ¿Cómo te sientes tú, Manuel? ¿Tienes 23 años? Casi 24. Casi. Vamos a decir 24 años. ¿Cómo te sientes? ¿Piensas casarte pronto o lo ves muy lejos? Fíjate que estando en el contexto de iglesia, sobre todo el nuestro, donde el matrimonio parece ser como una presión tan fuerte. Y sobre todo para los líderes. Para los líderes de jóvenes, tú lo viviste. Y más teniendo un pastor tan precioso como mi pastor. Que cada vez que te saluda, bro, es... ¿Ya se va a casar? Sí. Creo que podría entenderse que hay mucha presión. Pero honestamente, yo nunca he sentido esa presión. Siempre he anhelado casarme. Claro. En algún momento. No lo veía como algo tan cercano, pero sí lo veía como muy real. Siempre ha sido mi sueño. Yo voy a ser ese ridículo, bro, que va a llorar cuando va a entrar a su esposa. Voy a ser ese. Entonces, si hay alguien que anhela casarse, soy yo. Pero nunca había sentido esa presión o pensar que va a ser en un momento próximo o algo así. Pero, ¿qué será? Unos 3 meses, más o menos. 2, 3 meses. Me detuve y dije, hey, como que ya quiero. Como que ya hacen ganas, ¿no? Pero ¿en qué momento vas a saber separar cuando sea presión y cuando sean ganas? Porque llegará el tiempo que esa presión de la que hablas va a llegar. Creo que cuando tú haces tu chamba, enfocarte en lo que tienes que enfocar y caminar detrás de lo que tienes que caminar y esperas en el Señor, no tiene por qué volverse presión. Lo que lo vuelve la presión, creo que yo que es falta de fe, de que el Señor no puede proveer lo que te promete su palabra que te va a proveer. Y de hecho te cuento un poco. Esta idea de, oye, quiero casarme, surgió en un día que estaba con unos líderes ahí en mi iglesia, unos hermanos bien valiosos que nos están apoyando ahí en la misión. Estábamos intentando hacer como planeaciones de qué más podemos hacer y un plan de trabajo, no sé qué. Y se llegó un momento en el que era como, a ver, es que este día ya tenemos hasta 2 actividades, es que este día no podemos meter 3 y faltan cosas que hacer. Y digo, ¡oh! Y me detuve y dije, hey, estaría bueno estar casado, ¿no? Pero pensando en esto, no tanto en quién supla mi soledad, sino pensando en, hey, es que... ¿Requieres ayuda? Requiero una ayuda. Y qué hermoso, yo los veo a ustedes, los admiro un chorro como matrimonio, y digo, qué hermoso decir, a ver, tengo que capacitar a estos líderes y tengo que salir a coordinar estos de evangelismo. Mi esposa puede capacitar a estos líderes, que los capacite ella, yo me voy acá, ¿sabes? Sí. No una extensión, porque, bueno, sí, una extensión mutua, yo de ella y ella de mí, claro. Tanto yo de su ministerio como ella del mío. Entonces fue en ese contexto en el que me di cuenta que ya quiero casarme, porque creo que es cierto, soltero está bien chido todo, hay cosas que se experimentan específicamente en este contexto soltero, pero creo que la plenitud del hombre también en un sentido ministerial está en el matrimonio. Entonces, pues claro que quiero casarme, por supuesto que quiero casarme, bro. Y que llegues a los 28 y tal no lo estés.
No, es que a los 25 ya está, o sea, ya está pactado. Si a los 25, en cámara, si a los 25 no estoy mínimo apalabrado, me voy a hacer monje franciscano. Es un hecho ya. Ya es un hecho. Oye, voto Manuel, ya lo hablé con el pastor y... Oye, Manuel, pero entrando, bueno, te hablaba un poquito de las redes sociales. ¿No crees que las redes sociales ayudan a que esa opresión se ejerza aún más fuerte en los jóvenes ahora? Pues sí, pero como todas las presiones, ¿sabes? Cuando entendemos que las redes sociales se basan en imágenes irreales, en proyección de imágenes irreales, porque obviamente no vas a subir foto de tu huevito con frijoles que desayunas diario. Claro. Vas a subir foto de tu hamburguesa que te comes una vez cada 2 meses. Claro, o del pleito en el noviazgo o en el matrimonio. No, vas a subir el GOAT donde le das las flores y el osito, como Eva Luna y Camilo, ¿no? Me usaba bigote, pero me quité el bigote para que no me identificaran de ninguna manera con Camilo. Y pues sí, ¿no? Subes tu supercopete, subes todo, creando falsas expectativas. Entonces eso dificulta no solamente el tema del noviazgo, sino creo que todas las áreas de nuestra vida, sí, vendiéndonos todos. Irrealidades. Simplemente aquí estamos vendiendo irrealidades. ¿Cómo están? Mucho gusto, no soy... Sí, de verdad. Sí. De verdad. Y yo creo que es algo yo creo que que la iglesia, con lo cual tiene que enfocarse arduamente para combatirlo. El problema es cómo. Porque puede haber una equivocación en el tratar de combatirlo. O la otra es que puede haber una aceptación, vivir dentro de esa opresión sin saber que estás oprimido. Es interesante este principio que yo encuentro en las redes, que acerca y al mismo tiempo crea barreras. Es paradójico, porque en realidad los medios deberían de acercarnos, ¿no? En términos comunicativos. Pero las redes sociales, a través de esta irrealidad que se vende, vinieron a separar un chorro. Entonces sí, creo que la presión está o la tensión está en comprar falsas ideas de gente. Está en... Si en persona ya es difícil. Sí. Porque yo últimamente he estado pensando mucho esto, que cuando vas a elegir a alguien, nosotros somos hombres de fe. Hay pasos que damos por fe, cosas que emprendemos por fe, confiando en lo que el Señor va a hacer, etc. Pero creo que en el contexto relacional, entre menos fe uses, mejor. O sea, entre más tengas los pelos de la burra en la mano, mejor. No así de, ahorita es así, pero va a cambiar, ¿no? En cuanto a ministerio, si alguien está anhelando algún tipo de liderazgo, somos muy dados a esta idea de... Ve un llamado en esta muchacha, pero no lo está ejerciendo. Pero está el llamado y un día el Señor la va a levantar y no sé qué. Es como, ¿quieres arriesgarte o no? Sí, pues las redes al vender humo vuelven difícil eso, porque crean imágenes que no existen. Entonces tú estás decidiendo basado en esas imágenes, basado en esas conversaciones, basado en esas hasta fotos. Sí. Y luego te vas a despertar el día de tu boda y vas a decir, ay, Dios mío. No era. No era. Ya. Qué difícil. Uh-huh. Y tocando un poquito las redes sociales otra vez, no el noviazgo. Uh-huh. Estamos en plenos Juegos Olímpicos Tokio 2020, que ya es 21. Simone Biles, de las mayores atletas de la historia. Sí, la más alta en cuestión a la gimnasia. Uh-huh. Entonces... Sí, muy fuerte. Muy fuerte, sí. Una americana ella. Tiene un problema de salud mental en el cual se catalogó así, ella misma lo catalogó. No sé hasta qué podemos ver nosotros qué es salud mental y qué no es salud mental, o qué es salud emocional y qué es salud espiritual, etcétera. Uh-huh. Es un tema muy, muy complejo. Pero ella, en cuestión a su carrera ahora en Tokio, decide, Manuel, salirse, renunciar a la final. Era la final por competir por la medalla de oro. Renuncia, la entrevistan y dice, no estoy bien, no estoy saludable. Uh-huh. En mi mentalidad. Mi mente no está aquí. Ella dijo estas palabras, mi mente no está aquí. ¿Hasta dónde, Manuel, nosotros podemos sentir como iglesia, como jóvenes? Te lo pregunto a ti. Uh-huh. ¿Has llegado a momentos donde tu mente no está en la iglesia? ¿En Dios? Sí. Hay momentos en los que yo he estado predicando sin ni siquiera estar seguro si estoy... Es más, orando, bro. O sea, que he estado hincado sin saber si estoy hablando con una entidad cósmica divina o si estoy hablando conmigo mismo. Sí.
O estar postrado orando y de repente ya estar pensando en la lista del súper. Claro, claro que ha pasado. Pero vamos a ese punto de esta chica. Porque tú sabes por qué fue. Digo, esto nos va a abrir muchas aristas y perdón, a lo mejor termina siendo nada, pero vamos a llegar a salud mental. Pero creo que aquí hay un tema muy importante, que es porque ella físicamente no estaba al 100. Empezó a tener estos periodos, les llaman twisties, donde gimnastas empiezan y es normal, o sea, es bien común. Muchas gimnastas salieron a explicar esto, porque ya luego, con más tiempo, ella lo explicó y dijo, es que estoy pasando por un periodo donde mi cuerpo no le está respondiendo a mi mente. Okay. Y ella en unos brincos es muy riesgoso. Gran parte de las cosas que se hacen en gimnasia es muy riesgoso. Entonces funciona como, ok, tú tienes clara la rutina en tu mente, pero tu cuerpo no te responde y de repente metes un giro de más. Es como, ok, eso puede ser peligroso, ¿no? Porque no hay espacio para caer y puedes fracturarte gacho. Sí. Y ella días pasados se dio cuenta de que empezó a batallar con esto. Le empezó a suceder. Y pues, perdió la confianza en sí misma. Fueron sus palabras. No tengo confianza en mí misma. Y esto es a raíz ya sea de arduos entrenamientos o de lo que sea. Es normal, es un proceso normal que viven las gimnastas sobre todo. Solo que ahorita, quitando un poquito de información, se quedó así como salud mental, pero también tiene que ver con salud física. Y ella pues se retiró. Y dices, ok, interesante historia. Pero veo que muchos la están como criticando de que no se comprometió con su nación y todo esto. Y pienso en una atleta, aquí lo tenía anotada, Helena Mukina, o Muquina, no sé. En el 78 se rompió la pierna en plenos Juegos Olímpicos. No se le permitió retirarse. Fue como que, por favor, es que ya no puedo más, no doy, necesito recuperarme. Y dijo, no, acaba. ¿El país o la competencia como tal? El país. Su entrenador, todos, okay, incluso sí. Quizás gente de la más competencia no mentiría, pero en el 78. Y la obligaron a seguir. Y al final, efectivamente, salió mal y quedó cuadraplégica. En ese momento tenía 20 y pico años y murió a los 40 y pico, o sea, solo vivió 20 años más cuadraplégica. Y de esto quiero rescatar la misma situación. Alguien que no se sentía segura de que pudiera dar el máximo y que pidió retirarse. Y ahora, pues sí se le permitió. Y fue como, ok, va, te aplaudimos. Y gente está defendiendo y dignificando su decisión, súper chido. Pero detrás de esto, digo, a una mujer en el 78 se le empujó a hacer algo que ella no quería hacer. Y ahora, 2021, se le da esta apertura que decida. Pensando un poco en estos movimientos, ¿no? Que están en auge ahora, feminismo, que muchas veces como iglesia podemos ver con desprecio desde fuera, pero yo creo que esta lucha de dignificar la decisión y el valor que puede tener la voluntad de una mujer o de quien sea, salvó una vida. Y está muy chido, me emociona. Oye, Manuel, ¿qué te parece si traemos ese tema en contexto a la iglesia? Mira, tú eres líder de jóvenes, que llegue un muchacho, Manuel, te diga, un joven, te diga, mi mente no está aquí, Manuel, no quiero estar en la confraternidad, no quiero estar en el ministerio, me voy, me retiro, mi mente no está aquí. Tú pensarías, hay que salvar su vida, hay que salvar su integridad, está bien, no pasa nada. Pero pues es que estar en la fraternidad, bueno, no sé aquí cómo hagan las fraternidades en Gómez, bro, pero allá no implica ningún salto mortal con el que puedes quedar cuadrapléjico. Físicamente no. No, ya, entiendo. Una vez me pasó que un muchacho, bueno, no, mejor no lo cuento porque... Bueno, sí lo voy a contar. Una vez métete en problemas. Estaba en una clase, no lo edites, qué chistoso. Estaba dando una clase de los jóvenes y de repente le hago una pregunta a uno y él me dice, no, es que no me interesa, se para y se sale. Y yo, era nuevo, entonces sí me agüité mucho. Pero es complicado, qué complicado pensar en eso. Cuánto respetar y dignificar la voluntad de alguien
Ya no digamos para salvarle la vida, ¿no? Sino como individuo que merece que su voluntad sea respetada. Y más que nada lo mencioné por feminismo y por libertad de decisión de la mujer y tal, porque aplaudo que en el 78 tenía las puertas cerradas, sí, y ahora se pudo. Pero trasladándolo al contexto de la iglesia, es difícil, porque somos más que seres sociales con una voluntad por respetar, ¿no? En teoría, depende de a quién, yo pensaría que no es su voluntad la que lo hace caminar. Volviendo de manera magistral al tema que estamos hablando. Pablo dice en 2 Corintios 5:13, por ahí, dice: el amor de Cristo nos constriñe. La palabra tiene que ver con arrestar, ¿no? Ejerce presión y nos mueve a donde quiere, donde se le da la gana. Sí, así nos maneja. El amor de Cristo nos maneja. Es decir, mi voluntad ya no es tan mía. Así que volviendo al tema primario, claro que hay momentos en los que yo he dicho: estoy aquí sin estar. Estoy aquí y mi corazón no está aquí. Incluso periodos muy largos en la iglesia donde no solamente he cuestionado mi fe, donde no solamente he cuestionado mi camino, mi propósito, a dónde voy caminando. Estoy haciendo un chorro de cosas. Loquísimo, ocupado de lunes a domingo, o una o hasta dos, el domingo 3 actividades, cada domingo. Y de repente no tener este espacio a cuestionar a dónde voy, o ver hacia atrás y decir: a ver, me estoy quemando la vida y siento que no estoy haciendo nada, siento que no voy a ningún lado. Detenerme y respirar y pensar: ok, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero? Ayuda, por favor. Sí pasa, ha pasado, te digo, durante periodos largos que no he querido estar en la iglesia, donde ir a la iglesia ha sido más que un disfrute, una carga, una responsabilidad que tienes que cumplir. No, y carga, o sea, carga en el mal sentido, ¿sí? ¿Sabes? O sea, y sentirte mal por eso. Le pegué y se escuchó muy feo, perdónenme. Ver a gente, bro, en la iglesia así súper adorando, súper metida en su rollo, y pues yo estar cantando igual y tal, pero simplemente verlos. Una vez me pasó, todos estaban así siendo súper ministrados y yo me puse a llorar. Y dices: ¿el Espíritu Santo te tocó? No, estaba frustrado porque no estaba sintiendo lo que los demás estaban sintiendo, ¿no? Me puse a llorar, literal, me puse a llorar. Qué triste, qué tremendo, porque pasa, Manuel, porque pasa. Más que la iglesia, como que a veces siento que nos ponemos como... ¡Ora más! Te falta orar, o no venís ayunado, la semana te faltó. Y muy difícil, porque ¿cuántos jóvenes se ven metidos en esas situaciones y no pueden expresarlas? No hay cómo expresarlas. Se encuentran en un problema de salud emocional fuerte, Manuel, fuerte. ¿Sabes? Está cañón. Hay una idea donde la propia gente y nosotros como líderes tenemos que detenernos, o aunque no nos detengamos. Mucho ruido. ¿Qué fue? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú como creyente o como líder no está provocando cambios profundos y sustanciales en tu interior? Es decir, cambias apariencias, cambias cosas de fuera, ya no dices groserías, ya no tomas, ya no fumas, y eso te hace asumir que estás bien. Pero de repente esa espiritualidad se vuelve infértil, se vuelve estéril para tu vida interior. Y tus vacíos siguen siendo los mismos, tus inseguridades siguen siendo las mismas. Y no parece tan real el hecho de que Jesús llegue y transforme y haga nuevas todas las cosas, porque te sientes igual de usado. Sí. Y si esto se transmite a las demás personas, no es su culpa que se vayan. ¿Me explico? Porque todas las personas vienen buscando principalmente una transformación, porque eso es lo que les ofrece la iglesia de alguna manera. La mujer que se está divorciando viene por una restauración en su matrimonio. Sí. El joven que se siente rechazado viene buscando aceptación, buscando amor. Y así, quien está en escasez económica viene buscando de alguna manera provisión. ¿Y qué pasa cuando en los líderes no está
estos cambios profundos, estructurales, internos. Y tampoco están las personas. Y esa transformación nunca llega. Y siempre esperan y nunca llega. Y por fe, siempre esperan. E incluso hasta podemos ir un paso más allá y tener esta fe vende humo de a la una vas a resolver tu problema. Superficial. Ya. Y si tú crees mañana, así que, como si nuestra palabra valiera más que la voluntad de Dios. Y les vendemos esto y en algún punto se encuentran con que no está pasando nada en sus vidas. Nada. Y que están igual de secos y que están igual de vacíos y que están igual de todo. No es culpa de ellos que se vayan. ¿Me explico? Yo no culparía a una persona que se va de la iglesia porque es que, pues no manches, no hay nada de cambio. Todavía me pongo a orar y no sé si estoy orando a alguien, como lo que hacemos hace rato. O sea, vengo a la iglesia, levanto mis manos, pero ya que las bajo, ¿qué? Todo sigue esencialmente igual. Entonces me he preguntado mucho acerca de si mi fe, si la fe que profeso, si el liderazgo que ejerzo está provocando verdaderamente cambios en mi vida. Y fue muy duro toparme con que no. Fue muy duro toparme con que lo único que cambiaba era mi rutina. Que lo único que cambiaba era lo que hacía con mis días, pero esencialmente era lo mismo. Y siguiendo este camino, yo he identificado 3 tipos de desertores. Porque esto le voy a llamar desertores de la fe. 1, tengo aquí anotado, los que se van, pero aún creen. O sea, se alejan de la iglesia, pero aún creen en Dios. Que creo que tú y yo conocemos muchos, incluso líderes que se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Por una decepción, por algún tipo de abuso, pon el nombre que quieras. Sí. Y no es que nieguen su fe, simplemente se decepcionan de una institución, se decepcionan de un liderazgo y se apartan. O por problemas muy fuertes en su vida, se apartan, pero siguen creyendo. Los que siguen son los que a mí me parecen más peligrosos, que es los que siguen en la iglesia, y es a lo que vamos, pero su corazón ya no está. Siguen en la iglesia por algún tipo de compromiso. Si eres padre, sigues en la iglesia porque tus hijos les tienes que inculcar alguna religión. Si eres hijo, sigues en la iglesia porque tus padres te están inculcando esa religión. Están yendo. O si eres el pastor, sigues en la iglesia porque tienes que predicarles. Pero tu corazón ya no está. Y ya los terceros serían pues los que se van de su fe y de todo, ¿no? Y ya no quieren nada. Pero a lo que quiero llegar con esto es que ellos eran verdaderos creyentes. Yo de verdad con todo mi corazón quería creer, y quería creer más, y quería creer mejor. Y no quería quedarme ahí, no quiero quedarme ahí. Y tenemos problemas como todos. Los mismos, pero vienen y se encuentran con los mismos conflictos emocionales adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y los mismos conflictos interpersonales fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Pues entonces ¿qué? Sí. ¿Sabes? Entonces ¿qué? Difícil. Sí. Entonces creo que tenemos que identificar que todos estamos en ese camino, que todos estamos expuestos. Sí, Manuel, pero yo creo que, mira, en base a los 3 puntos que das acerca del tipo de personas que tienden a alejarse, ya sea de una iglesia o institución, del camino de Dios o de su fe, y el otro que diste fue el que se aleja de... El que está sin estar, como esta chica. Oh, bien, sí, que está ahí en la iglesia. Que dice, aquí estoy dando brincos, pero mi mente no está. ¿Y qué porcentaje crees que haya que sí están? Que sí están, que tienen su fe, que se guardan, que por dentro, tanto como por fuera, han cambiado la rutina o el método de su vida. Y su fe está siendo fértil y por dentro igual. Te digo algo. Creo que no puedes llegar a ese punto sin pasar por no estar. Durante siglo XIV, XV, mientras estaba sucediendo la reforma, o se estaban sentando las bases de la reforma protestante en Alemania, con Lutero y todos los grandes reformadores. En España estaba el movimiento de la contrarreforma, que digo, hay muchos puntos ahí, pero el tema básicamente era que los monjes y las monjitas veían que había cosas mal, que de repente ya había demasiadas monjas y monjes que estaban dedicándose a enriquecer la iglesia, haciendo rompopeo o no sé qué, vendiendo gorditas. Y los que verdaderamente tenían
¿cómo le llaman? El oficio de monje y monja. Decían, hey, pero es que nuestra labor es contemplar y adorar a Dios, no tanto darle recursos a la iglesia. Eso está mal, tenemos que regresar porque ya dejaste de adorar, hermana, por vender rompope. Sí. Vente. Entonces la contrarreforma básicamente iba de eso. Digo, hay muchas cosas más, no me odien, no es una clase de historia. Y en este proceso surge un hombre llamado Juan de la Cruz, que pobrecito, él vivía muy triste. Tú lees sus escritos y vivía muy triste. Y él empieza como a darle mucha estructura, darle mucho nombre a lo que hoy se conocería como la teología fatalista. Teología fatalista. Y él identifica un punto en la vida de todos los creyentes, o de un verdadero creyente, que le llama la noche oscura del alma. ¿Qué es esta noche oscura? Pues básicamente ese momento donde sientes una separación completa de Dios. Porque antes de la noche oscura te guiabas porque sentías la presencia de Dios, porque sabías que Dios estaba ahí, porque Dios te abrazaba, te acariciaba. Él lo dice, es como un padre que está enseñando a caminar a su hijo, como una madre que está alimentando con su pecho a su hijo, y de repente le quita el pecho. ¿Qué hace el niño? Tú tienes un bebé en tu casa. ¿Qué haces si no le das pecho? Pues llora. Claro. Y es horrible, es traumático para el niño. Porque es como, mi mamá ya no va a alimentar, me voy a morir. O sea, claro que te va a alimentar diferente, pero te va a alimentar. Entonces lo que él propone que sucede en esta noche oscura es que Dios te quita todo. Todo. Para que des un paso más y tu fe pueda dar un paso más y puedas aprender a relacionarte con Dios más allá del momento, más allá de si te va bien o mal, más allá de lo que sientes, y encontrar la verdadera esencia en la presencia de Dios, donde te olvidas de tu propio cuidado, te olvidas de tu propio futuro y simplemente eres presente a la presencia de Dios. Y esto casi siempre está acompañado de momentos muy oscuros emocionalmente en la vida de la gente. Por ejemplo, David, todo el tiempo que estuvo siendo perseguido por Saúl, no se lo estaba pasando bien. Incluso lo vemos en el Salmo 13, ¿no? Que dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo? O sea, él se sentía ignorado por Dios y estaba pasando un momento emocionalmente muy complicado. O Jeremías, ¿no? Sería difícil identificar un punto en la vida de Jeremías porque toda su vida fue una noche oscura. Sí, nunca le amaneció al brother. Pero me gusta mucho en Lamentaciones capítulo 3 se llega a un versículo donde dice, hey, perecieron mis fuerzas y todo lo que yo esperaba del Señor. Maravilloso. O sea, perdí mi fe. El profeta está diciendo, negué mi fe. Y dices, ay, ni aguantas nada. Estaba caminando sobre las cenizas de la gente a la que él había profetizado. Estaba caminando sobre las cenizas de sus amigos. O sea, literal lo perdió todo. No tenía nadie a quien acudir, no tenía nada. Lo perdió todo, incluso lo que él esperaba acerca de Dios. Y así podemos encontrar un montón de ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que llegan a este punto de quiebre. Y ahí, una de dos, o te vuelves un desertor o asumes que algún día va a llegar el amanecer y te limpias las lágrimas cada que salgan y crees. Que normalmente esa persona cree que el amanecer llegará hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo venga por su iglesia. Es que en este mundo, Manuel, sería difícil. Entonces no se va a acabar mi noche. Es que en este mundo sería difícil. A eso vine. Sería difícil. En este mundo sería difícil dejar de pensar en persecución. Sería difícil dejar de pensar en las emociones que me traumaron de niño. Uh-huh. Sería difícil dejar de pensar en que mamá se separó de mi papá. Sería difícil de pensar que cuántos niños fueron abusados sexualmente. Uh-huh. Creo que se trata de entenderlo. Asimilarlo. Entenderlo y saber dónde está. Por ejemplo, ahorita que muchos hablan de ansiedad y depresiones, ¿cómo quitarte la ansiedad? Y no está en tus manos. O sea, claro que si tienes un león con hambre en los pies de tu cama, vas a tener ansiedad. Sí. Es obvio. Es cierto. Es un sentimiento humano, no puedes quitarlo. Más bien es dónde lo vas a poner y cómo te vas a relacionar con eso.
Porque creo que una persona que no se entiende a sí misma es como una bomba de tiempo. Sí. Por donde puedes ver su sonrisa, puedes ver, ¿cómo están? No sé qué. Y de repente va a explotar. Claro. Va a explotar. Y es lo que llevaría a alguien a ser desertor. No entender el momento de fe que está viviendo, no entender el proceso en el que lo está poniendo Dios, no entender que es momentáneo y que detrás de esto hay una relación más profunda. No entenderlo. No te entiendes, explotas. Y creo que va un poco de eso. Creo que para poder identificar el punto donde estamos, es muy puntual la figura de un iceberg, donde solamente hay quienes dicen que es visible entre el 10 y el 15% del iceberg. El resto está debajo del mar. Si no, no fuera iceberg. Si no, no fuera iceberg, sería una montaña. Perdónenme, tampoco es una clase de geografía, perdón. Entonces solo es visible entre el 10 y el 15%, que en realidad es lo menos importante. Y creo que podemos empatar nuestra vida emocional, espiritual más profunda, la vida de nuestra alma, con esa figura del iceberg. ¿Por qué? Porque ese 10 o 15% visible, tenemos que asumir que es una especie de máscara. Es una especie de máscara que nosotros proyectamos a los demás para poder ser aceptados o para poder suplir alguna deficiencia que hay dentro de nosotros, ¿no? Para tapar lo que hay, porque no queremos ser vulnerables, porque no queremos abrir lo que nosotros pensamos que es una cloaca y que vean todos los desperdicios, que en realidad no están así, hay cosas bonitas, pero no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. No nos gusta porque sentimos que la gente se va a aprovechar de eso, que la gente va a explotar eso, y muy probablemente sí. Pero no nos gusta, nos incomoda la idea de abrirnos. Chance ya nos cocowacheamos tanto o nos estamos protegiendo tanto de lo que tú dices, ¿no? Eso de la es. gente, que de verdad pensamos que somos eso. Cuando en realidad solo son máscaras. O sea, títulos, líder de jóvenes, de no sé qué. Es una máscara. Eso. Yo no soy eso. Y ese es el iceberg, esa es la punta del iceberg. Lo que la gente puede ver. Porque la gente te puede ver y decir, no toma, no fuma, predica, entonces está bien. Y la gente puede ver y dice, pues es un chavo, soy de Guadalajara. Está en un buen mensaje que está haciendo, ¿no? Pues está bien. Y la gente lo ve. Pero eso solo es el 10, 15%. Y yo he hecho ejercicios como bien deeps y hasta feos, ¿no? He llorado con este rollo. Tratando de sacar máscaras. Tratando de decir, a ver, ¿qué hago y por qué lo hago? Porque de verdad, cuando estás en ese punto tan oscuro de estar a punto de irte de la iglesia, o de decir como Jeremías, ya no espero nada de Dios. Donde estás en ese punto, tienes que decir, a ver, ¿qué hago? O asumo que todo está bien y sigo orando y camino, o trato de entender qué está pasando. Porque si no trato de entender qué está pasando, quien no se entiende, explota. Entonces estos procesos de autoconocimiento, que son incómodos, francamente incómodos y muy duros, pero me llevaron a identificar muchas cosas sobre las cuales yo había construido mi identidad y que en realidad no lo soy. O sea, este corazón de servicio que siempre llega y a todos lados y te pongo una silla y te limpio, lo que sea. Gente podría decir, mira, qué servicial. Pero en realidad me di cuenta de que solamente es una máscara porque me cuesta trabajo relacionarme con la gente, ¿no? Sí. Porque yo no puedo llegar así, hola, ¿cómo está? No, me cuesta. Entonces tengo esta herramienta que es el servicio para poder conectar un poquito mejor. Los demás ven a David como el super líder, ¿no? El super rey, el ungido de Jehová. Ven a Pablo como el paradigma del super apóstol. Ven a Jeremías como el gran hombre de Dios que escucha la voz de Dios audible. ¿Qué ven en ti? ¿Qué ven en mí? A lo mejor son puras cosas malas, ¿no? Pero lo que ven es más complejo que eso. Más complejo que eso. Todo lo que está debajo del iceberg, todo lo que está debajo de esa punta, de ese 10-15%, es lo que en realidad somos. Y engañamos a la gente. Y muchas veces, y aquí está lo peor y lo peligroso, nos engañamos a nosotros. Pensando que yo soy lo que hago. Yo soy mi liderazgo. Y nos ocupamos tanto de actividades y voy a un lado y a otro y llego y tal porque tengo miedo de llegar a mi casa y enfrentarme conmigo. Sí.
me la vivo en la iglesia porque tengo miedo de llegar a mi casa otra vez. Ver mi rutina, ver mi día, ver dónde vivo, ver mi casa, mi familia, mis situaciones como difíciles. Que por eso nos gustan tanto las redes sociales, ¿no? Sí, por eso no salimos de allí, porque el mundo de las redes sociales es ficticio, lo hablamos ahorita. Eres ahorita. quien te gustaría ser. Sí. Siempre sabes con el copetas. Oye, Manuel, en base a este tema, ¿no crees que el posmodernismo ha afectado muchísimo a la iglesia? Es este despertar, diríamos, muy crudo. Muy crudo. El modernismo fue el sueño. Y el posmodernismo es el despertar del sueño. Fue todo esto que pensamos que iba a ser muy bueno, el Mayo en París, la Revolución Francesa, todo lo que parecía muy lindo, termina trayéndonos la Primera Guerra Mundial, termina trayéndonos la Segunda Guerra Mundial, termina trayéndonos este cambio en la estructura financiera del mundo. Acaba siendo todo más feo de lo que era. Sí. Entonces el posmodernismo viene a relativizar todo. Decir, a ver, tú me decías que si hacía esto iba a llegar a un lugar bueno. Lo hice, lo creí, lo abracé y ve dónde estoy. Que es algo más o menos lo que está pasando ahorita con la vida de fe. Hace que 20 años estaban los movimientos de prosperidad y todo esto en su auge. Y era como, es que mañana todo va a ver mejor y no sé qué. Y 20 años después tienes un montón de gente que dice, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque tú me prometiste esto y no llegó nunca. Más o menos, para que podamos entender mejor, fue más o menos lo mismo. Y el posmodernismo viene y cuestiona, tú me vendiste que esto iba a funcionar, no funcionó. Entonces, ¿realmente qué funciona? ¿Qué funciona sino lo que es útil? Ya nos vamos a alejar de valores, porque valores según quién. Ellos salieron vencedores, ellos perdieron. Valores según quién, ¿no? Y empieza a cuestionar basado en el fracaso de la modernidad. Y se llega esta generación muy rara, los millennials. Tú eres millennial. Te echo porras, tú eres millennial. No de cepa, o sea, no. Es que estás casado. Sí, eso me lo quita. Así que yo por eso me justifico. Y tengo eres 3 de hijos. Gómez también. Y tengo 3 hijos. O sea, ya me lo quita eso. Mentalmente eso no puedo asimilarlo. Ahora, tengo un conflicto, el otro lo platicábamos, ¿no? Con los sociólogos mexicanos que tratan de identificar una generación o las características de una generación, pero en realidad está identificando las características de los ricos de una generación. Cuando hablamos de millennials, gente que no se quiere casar, que no busca independencia económica, que es muy creativo, que le gusta viajar y todo eso, es para ricos. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, a mí me gusta viajar y, pues, porque no tengo dinero para viajar. Oye, o como que dicen, es que ya en las primarias todos traían teléfono, ¿no es cierto? Yo no traía teléfono, yo estaba en la primaria y no traía teléfono. Había, creo, 1 o 2 que sí traían, pero no traíamos todos teléfono. Y la generación, bueno, y la gente dice que toda la generación traía teléfono. No es cierto. No. Y nosotros somos la primera generación, yo diría, nativa, posmoderna. Porque aunque en los círculos filosóficos ya estaba el término posmodernismo, no se llevó a la práctica sino hasta hace relativamente pocos años, 20, 30, 40 años. Y nosotros fuimos los primeros que nacimos ya en ese sistema, que nacimos ya con ese lenguaje. Uh-huh. Por eso somos una generación tan rara. Ahora, me considero millennial, pero soy el aborto millennial. O sea, soy literalmente el último año, 97, el último año que es millennial. Muchos dicen que no, que ya no, que es hasta el 96. O sea, ya me friego, ya no. ¿Tú no pero te consideras? Por cuestiones prácticas sí, prefiero. Porque las generaciones de abajo se hacen más piratas todavía. Pero... sí, no, sí es cierto. Quiero considerarme millennial todavía para sentirme importante. Y creo que se muestra muy bien el relativismo guiando nuestras vidas. O sea, que no tenemos un centro de voluntad a través del cual decidir. Que en el 2013 el New York Times saca un título bien impactante, que es Generación
yo. Y nos llama, ojo, narcisista, ensimismada, vaga, egoísta y vividora de sus padres. Y dices, bravo eso. ¿Qué pasó? Pero no, eso no es lo mejor. Lo mejor es que 2 años después, 2015, New York Times saca un... ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor, lo más divertido. Es que 2 años después de eso, de narcisistas, ensimismada, vividores, vaga, egoísta, vividores de los padres, ¿no? Hijos de la fregada. 2 años después, bro, saca un titular: Generación amable. Y a los 5 años es el tiempo que les tocó vivir, y a los apóstoles es el tiempo que les tocó vivir. Es por eso que yo digo, Manuel, ¿hasta dónde afecta a la iglesia? O sea, porque pues el relativismo nos enseña que los apóstoles, que Jesús vivió lo que le tocó vivir, que la iglesia del 2000 o de los 80s vivió lo que les tocó vivir, y que nosotros estamos viviendo lo que nos tocó vivir. Aquí el asunto es hasta dónde pues poder cimentar nuestra fe a lo mismo que vivió Jesús, a lo mismo que vivieron los apóstoles y a lo mismo que vivieron los hombres, los grandes líderes de jóvenes en los 70s, en los 80s, que fueron bastantes y muy sólidos. Ok. En sus ministerios. Me gusta que lo aclaras, ¿no? Sí. Lyotard, muchos lo consideran como el padre del posmodernismo. Él, por allá del 85, decía: debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. La moralidad, el propósito, o sea, ese tipo de cosas se empiezan a volver líquidas, desechables, depende de lo que tú pienses, o depende de tu experiencia, y luego va más allá. Habla del relativismo en función de lo útil que pueda hacer algo. Algo es bueno no por su valor ontológico, no por el bien ontológico que hay, sino por si es útil o no. Por eso hoy tenemos matrimonios desechables, porque ya no es útil. Hijos desechables, porque no lo quieres, lo abortas, ¿sabes? Sí. Y en función de lo útil que te pueda hacer, es lo que determina si es bueno o no es bueno. Entonces, trasladando eso a la iglesia, creo que la mayor idea de relativismo en la iglesia es empezar a juzgar bajo el parámetro numérico, quizás, si es útil o no es útil. Ya no importa si es bíblico o no es bíblico, ya no importa si es histórico o no es histórico, ya no importa si Jesús lo hizo o no lo hizo. Si Jesús lo hizo o no lo hizo. El parámetro es: alguien más lo hizo, me funcionó, lo voy a hacer. Le funcionó, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero resultados. Si esto va a hacer bien a la imagen de mi iglesia, lo hago. Si esto va a ser bien a mi imagen personal, lo hago. Si esto va a ser bien a la membresía general de la iglesia, números, en base a números, lo hago. ¿Sabes? Entonces, ese utilitarismo relativista, eso sí ya está muy dentro de la iglesia. Muy dentro de la iglesia. Y sin darnos cuenta. Porque es fácil decir que es relativo cuando se para... no sé si decirlo. Bueno, son famosos, no lo van a ver. Jesaja Hansen con Diego Rusarín. Y que Diego Rusarín dice: la Biblia es una metáfora de enseñanzas. Y Jesaja Hansen le dice: sí. Y él es copastor de su iglesia. Tiene más de 100,000 seguidores. De los podcasts cristianos más cool o más grandes que hay. Y él textualmente dice: sí, la Biblia es una alegoría, es una metáfora. Y dices: brother, hay gente que dio su vida por decir esto es verdad, retráctate. Imagínate que Pablo hubiera dicho: tienes razón, es una metáfora. No lo matan. Sí, difícil. Eso es sencillo de identificar que está mal. Que puso en juego doctrinas esenciales del cristianismo. Eso es fácil, o eso es relativismo. Pero es difícil cuando se maquilla de eficiencia o de utilidad. Entonces tú, como pastor, ¿cuántas decisiones has tomado basadas en números y en respuesta? ¿Sabes? Eso es relativismo también. Valorar a través de el utilitarismo, de la utilidad. Entonces sí está bien permeado. Ahora, lo hemos platicado yo muchas veces. Ya tenemos como 7 intimidades llamado por teléfono. Sí, oye, Manuel, que un día, ¿te acuerdas que estábamos ahí en mi casa?
y sentados así en la orilla en la cama y en una silla y platicamos como 3 horas. 4 horas. Como 4 horas y te dije, imagínate que estuvieran las cámaras, tuviera una intimidad del llamado. Y yo quería, porque el pastor estaba enfermo. Sí. Sigue enfermo, lo veo muy sonriente, pero sigue enfermo. No. Y dice, por fe no. Y yo le decía, es que hay que hacer la intimidad del llamado, neta en la intimidad, ¿no? Así en tu cama, tú con short tirado, muriéndote. ¿Quieres morbo? Eso genera, bro. Sí, muy chido. Sí está chido, Manuel. El asunto aquí es que, por ejemplo, la utilidad de ciertas cosas, sin llegar a la situación tan grave que esto puede afectar a consecuencias espirituales, la cantidad de números o en cuestión a números, Manuel, puede haber un resultado bueno. Creo que va también mucho dependiendo del momento, ¿no? Porque Jesús, yo no puedo decir que él tenía un ministerio para multitudes. Aunque reunía multitudes, su ministerio no era multitudes. No era. Era concretamente, él le predicaba mucho más seguido a 12 que a 5,000. Sí, cierto. Y en eso, ¿quieres números? ¿Quieres eficiencia en números? Pero no corrió a los 5,000. Cuando llegaron no los corrió. No, ahí estaban. Pero sí se daba la vuelta y se iba. Mateo 5:1. Viendo la multitud, sube al monte, se aleja la multitud, se sienta, vienen sus discípulos y les enseña el mejor sermón de la historia. Sí. El sermón del monte. ¿Quieres eficiencia en números? De 12, 11. Sí. Y de esos 11 fluctuaban mucho en ese momento, ¿eh? Sí. Y después también, bro. No todos hablan de mismo, pero... Y ahorita dijiste algo interesante. Me fue el rollo. Lo de números, lo de Jesús. Antes. Que hay cosas que funcionan bien. Sí, que a ti te parece mal, ya es extremo de cuestionar cosas esenciales. Y aquí es donde entra el relativismo. ¿Esenciales para quién? Para la Biblia. Okay. Pablo dice... Para la interpretación de la Biblia, ¿de quién? Bueno, llegar a esa conclusión, vamos a llegar a la conclusión de quién fue Jesús. ¿Para quién? Pero Pablo eso dice... es lo que está contaminando. Al final de cuentas. Es cierto, porque yendo un escalón, subes otro escalón y de pronto te encuentras en ese momento ya. Entonces tienes como de frente este dilema. Y ayer lo platicamos y yo sigo en esa búsqueda. Y cuando trabajas con jóvenes... Que vamos a seguir siempre en la búsqueda. Sí, pero es que cuando trabajas con los jóvenes eres más extremo. Tú tienes esa búsqueda muy, muy marcada porque, la verdad, o sea, tu ministerio está enfocado a jóvenes. Totalmente. Consciente o inconscientemente... Tú eres pastor principalmente jóvenes y trabajas principalmente para jóvenes y tu iglesia es una iglesia principalmente jóvenes. Ahora, promueves otros liderazgos y todo eso chido, pero principalmente promueves liderazgos en jóvenes. Es la visión que Dios te ha dado y creo que por eso nos conectamos chido. Oye, pero no me dejes tan mal con los adultos porque tengo amigos y adultos. Yo soy el primero en intimidad del llamado joven, creo, ¿no? De hecho, sí. Sí, eres el primero. Entonces, tu ministerio en la iglesia... Creo que está principalmente enfocado a jóvenes. Todo lo multimedia, todo eso, la verdad, quieres hablar de esa generación. Porque entiendes la importancia a futuro de esa generación. Y creo que incluso nuestra posición es distinta, porque yo estoy ahí como para acompañar el proceso y yo te veo más a ti como para capacitar para que ellos sigan, ¿sabes? O sea, tú no te ves como con ese chavorruco de seguir con ellos hasta... No, sino capacitarlos para que sigan, porque entiendes el peso futuro que ellos tienen que tener por el bien del mundo, por el bien de la iglesia. Tú no te concibes a ti mismo como el que siempre va a estar ahí con los jóvenes, no, sino que ahorita vas a meterle todas las ganas porque entiendes que en 10 años alguien tiene que estar ocupando ese lugar. Sí. Para que no se detenga, pasar la estafeta. Y yo sí me veo a mí un poquito más de rato corriendo con ellos. Sí. Pero, y creciendo como generación. No trabajando siempre con jóvenes, sino trabajando con los que ahorita son jóvenes y caminar junto con esa generación hasta donde tope. Pero lo que voy con esto es que tú lo dices, y siempre va a estar ese conflicto. Yo creo que hay gente que no tiene tanto ese conflicto. El hermano Germán, mi pastor, saludos. La iglesia donde estamos es principalmente vieja. Más de 40, más de 50. Y en el liderazgo también, la gran mayoría es viejo. Con mucho amor y mucho respeto. Más de 40, más de 50. Y en esos términos, un pastor normal, porque mi pastor no es normal, él puede ver más allá de la necesidad inmediata. Y la necesidad inmediata en la iglesia no pide renovación. No la pide, porque todos están muy cómodos donde están, ¿sabes? Sí, claro. Es una iglesia vieja que entre más tradicional, pues mejor. Un pastor en esas circunstancias no tendría ese conflicto de qué hacer. Tú lo tienes, insisto, porque estás enfocado a jóvenes. Necesitas alcanzar eso. Yo lo tengo porque estoy
enfocado a jóvenes, tengo que entender eso. Pero alguien con una iglesia de esas características... pueden llevar ese mismo ritmo siempre. Hasta que se acabe. Y funciona. Y funciona y está bien, es valioso. Sí, está bien. Pero el hermano Germán tiene otro tipo de visión. Y aunque él abraza la tradición y la identidad, también entiende que hay un problema futuro y que no va a ser así para siempre. Y que esto me encanta de mi pastor. Dice que él entiende que él ya no puede hacer este trabajo que tú haces, ese trabajo que yo hago. No puede. Y yo, ¡ay! O sea, tener la capacidad de aceptación es bravo eso. Y es de las cosas que más admiro. Pero quiere impulsar gente que lo haga. Sí. Dice, yo ya no me voy a gastar mi tiempo, mis energías haciendo esto. Pero sé que es necesario que alguien lo haga. Date. Pero volviendo al punto del conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Crear vínculos con una generación. Eso es. Lo que en los 80 fue la música de Marcos Witt. Hoy estamos planteándonos qué es. ¿Contenido digital? Pues hablamos contenido digital. ¿O qué es? Y de aquí a 10 años, ¿qué va a ser? Es lo que platicamos ayer de abrir la puerta. ¿Hasta dónde la vamos a abrir? ¿Hasta dónde vas a abrir la puerta? Durante los primeros siglos, la iglesia se esforzó un chorro por construir puentes. Mucho. Y durante los primeros 3 siglos fue muy útil construir puentes. Uno de los puentes más fuertes que construyeron fue la filosofía, porque el mundo era profundamente filosófico. O sea, si alcanzabas ideológicamente al mundo, bueno, hasta hoy todavía, si alcanzas ideológicamente al mundo, sus prácticas lo siguen. Y gente se levantó muy valiosa, apologistas cristianos increíbles que hablaban a la mente, que hablaban a la razón, porque era lo que estaba en auge. Sí. Entonces crearon un puente y mucha gente pudo pasar y convertirse y verse atraído porque vieron que el cristianismo respondía a las inquietudes del momento. Diríamos que era relevante. Ese concepto relevante se usa mucho, ¿no? Iglesias relevantes. Es como, ¡ay, no! Ser relevante no es tener luces. Ser relevante no es usar ropa apretada. Aunque traigo un pantalón muy apretado, pero es porque lo acabo de comprar, ¿no? Y no me lo podía medir. No te lo están viendo. No, me paro. Lo voy a cambiar. Sí, pero ser relevante no es... Vamos a ver otra vez. No es números. Cool. No es incluso números. No. No. Es que tu mensaje sea fresco a una generación. Es que tu mensaje sea entendible, contextualizar. Los profetas eran relevantes. Porque hacían real el mensaje de Dios para una generación. Para el momento. Para el momento. Y creo que eso fue y sigue siendo ser relevante. Crear puentes, crear vínculos, hacer todo lo que puedas para hacer real y vívido el mensaje que sigue siendo eterno. Y ahora el problema es qué tanto vas a abrir la puerta, porque cuando tú creas un puente, no solamente puedes pasar tú de acá para acá, también pueden pasar cosas de acá para acá. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Y es lo que ha pasado. Que sí, la iglesia sale al mundo a proyectarle al mundo el mensaje, pero van a entrar. El mundo entra a la iglesia. El mundo entra a la iglesia tanto que ahorita estamos hablando de cuánto el relativismo ha afectado a la iglesia sin darnos cuenta. Entonces, ser relevante en este sentido, no, más que ser cool, usar pantalones muy apretados y rotos, usar tenis, luces, ¿sabes? Más que todo eso, es hacer real el mensaje de la Biblia para la vida de la gente. Que no se quede simplemente un espectro intelectual, sino que podemos llevarlo a la vida real. Que tenga sentido para la mujer que le acaba de dejar su esposo y que no sabe cómo le va a dar de comer a sus hijos, y que tenga sentido para el joven que está en la universidad y que tiene crisis existenciales bien profundas. Es hacerlo real para los dos. Te decía que en los primeros siglos, y aquí, como no juego, ¿qué dije? Voy a ser un poco redundante. Y te decía que sí, mucho salió del cristianismo para el mundo, pero también mucho entró del mundo para el cristianismo. Y tienes que durante el siglo 3, 4, 5, 6, todo era concilio tras concilio tras concilio, diciendo, ay, Dios mío, muchas herejías, ¿no? Sí. Pero se exponen a eso. Abrir la puerta te expones a eso. A decir, a ver, ¿qué? Tú pintaste el altar negro. Dura decisión.
Y está bien. Empiezas a poner luces. La vez pasada que vine decía que hasta me senté como en Hillsong, ¿no? O sea, para mí vida nueva es Hillsong de comunidad. Muy cool todo. Incluso hasta me acuerdo traía saco y prediqué con playera, porque aquí predicas con playera, entonces está chido. Chavos. Y está bien salirte de ciertos paradigmas tradicionales para entender que estás hablando a una nueva generación, para que ese mensaje sea atractivo, no atractivo, sea relevante, sea impactante. Porque todo comunica. Oye, Manuel, pero yo tengo un conflicto grave con eso. Con el hasta dónde y... Ay, es que es eso, y a eso iba. Todo comunica. Hasta cómo te ves, comunica. Todo. Y gente así como Spiker, ¿no? Como Andrés Spiker. Cada movimiento de él, cómo están, venido, no sé qué. Su ropita, tiene un asesor de imagen. Porque sabe que todo comunica. Si va a hablar a jóvenes, va así con sus playeras, con sus suéteres cholos y con sus tenis, y va así más campechano. Predicas dominicales, va más señor, bien recortita la barba, con su chaquetita. Y ocasiones especiales donde va hasta con traje. Todo comunica. Cómo te ven comunica. Entonces, si quieres empezar por algo tan sencillo como cómo te vas a ver cuando comunicas, hay gente que ya te va a decir está mal que te pongas una playera, pero traigo saco, está mal. Eso ya es abrir la puerta. Sí. Eso ya es abrir la puerta. ¿Y hasta dónde vas a abrir la puerta? Difícil. Porque ¿cómo le vas a decir que no a un vato que está ya en el otro extremo y que de repente quiere ponerse un tatuaje? Ay, sálvame. Te iba a decir sálvame, pero me empeoraste, ¿no? Quiere ponerse un tatuaje muy visible. ¿Qué haces? Póntelo. Pero Dios... No es Dios el problema. Es la gente el problema. O sea, es un conflicto bien... Y depende de cuál sea tu escuela. Porque hay gente para la que te va a decir es que Dios sí es el problema. Porque la Biblia dice que no pondrás... Hasta lo traducen raro, ¿no? Tatuaje. Y yo así como, la palabra tatuaje no existía hace 4000 años, bro. Pero no pondrás tatuaje y todo esto. Y dices, ok, pero un verso antes dice que no puedes mezclar textiles en tu ropa porque es pecado. Y tu playera es de poliéster con algodón. Es pecado. Y 2 atrás dice la barba. No te vas a retocar la barba. Y es muy difícil que andemos así. Todos Abraham, ¿no? Entonces, si abres la puerta en una cosa, como rasurarte, o usar textiles de polietileno con, no sé, algodón, poliéster, tienes que abrir la puerta. Me explico. Estamos en un mundo bien adverso en todos los sentidos, bien complicado, bien adverso. Creo más luz haya, más nublado está. Lo creo así. Muy complicado la situación emocional de la gente, de la iglesia, de los jóvenes, muy complicado la situación de las redes sociales, hasta dónde abrir la puerta de las redes sociales, hasta dónde permitir. Bueno, nosotros quedamos en Facebook, la verdad. Yo publico una foto a la semana en Facebook, cualquier cosa, una cita o cualquier cosa, y siento que estoy metidísimo. Pero hasta dónde nos quedamos bien atrás, o sea, estamos bien atrás. Era lo que te decía, o sea, Facebook no es una red social nativa de mi generación, ni de la tuya. No. Es para papás, abuelitas y tíos. Para imagínate Piolín. Tú te das cuenta que fuera de nuestro círculo de iglesias, te compartí ayer, la gente me no usa Facebook. Estamos como 15 años en el pasado. Porque ahorita en realidad son otras redes sociales. O en este trayecto, la red social nativa de mi generación es Instagram, a lo mejor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esos 15 años? Sí. Porque estamos viendo en el pasado. Y eso nos está... Estamos todos escandalizados. Y estamos 15 años en el pasado. Ahora imagínate si estuviéramos en TikTok, que hay pastores que lo saben. Yo digo, ¿hasta dónde la tengo que abrir? Pues, no sé, yo me consideraba liberal. Sí, yo también. Me consideraba liberal en ciertos aspectos teológicos o de práctica, que no le doy tanta importancia a cosas que a otros les importan mucho. Me consideraba liberal, perdón. Hasta que conocí una iglesia liberal. Cuando conocí una iglesia liberal y vi que raza fumando adentro de la iglesia, yo así, ¡oh! ¡Mamá! Que
gente en alabanza, pues enseñando un poco de más, con ropa muy chiquita, peligrosamente chiquita. Y yo, ¡ay! Qué incómodo, ¿dónde veo, no? O jóvenes con viejitos diciéndose groserías. ¿Te das cuenta? No es una cosa de generación. No es una cosa de generación. Porque estaba el viejito y el joven pasándose el vapo. Sí. No es cosa de generación, man. Pero mira, tú y yo hemos... puerta abierta. Sí, pero tú y yo hemos platicado de esto, Manuel. Que el conflicto interno tan grave y tan fuerte que existe conmigo, de ciertas personalidades, de ciertas iglesias, de ciertas personas, donde por el afán de salir del mundo religioso, de la cajita religiosa a la cual entraron o los metieron, terminas saliéndote tú. O sea, terminas metiéndote a otra que yo considero que es peor. La nueva religiosidad. La nueva religiosidad. El nuevo legalismo. ¿Por qué te dejas esa barba? Porque yo no soy religioso. O sea, espérame, ¿te la estás dejando porque no eres religioso? Y como tú te rasuras, eres un religioso. Sí. O tú te vistes de corbata porque eres religioso. Y yo no me he visto de corbata porque yo no soy religioso. Pero ¿hasta dónde estás llegando? Ahora, bien, el dicho que existe, más vale bueno conocido. Malo conocido. Más vale malo ¿Qué conocido. estás diciendo de comunidad, Ricardo? No es nada personal. Estoy hablando en un contexto muy general. Sí. En mi vida, o sea, en mi vida personal, de verdad prefiero estar donde estoy. Quedarte con tus convicciones. Prefiero conocer la gente que conozco de verdad. 1000 veces. Wow. 1000 veces. Que no sé qué es donde vaya a ir. A una iglesia muy moderna que fui, si estaban fumando. Literal fumando. Sí. Con VAP. Antes del COVID, antes de la pandemia. No me voy a meter en detalles. O estaban vacunados. No. Continuando con esta línea de la nueva religión. Ahora es como, hey, si no predicas con playera, estás mal. Sí. Si no predicas con tenis, estás mal. Si no haces transmisiones en Facebook, estás mal. Si no dices groserías, religioso. Y ahora los libres terminan siendo esclavos de una falsa libertad. Y eso está bien cañón. Cada quien decide, ¿no? Dónde se clava. Y mete uno otra vez al relativismo. Volvemos al punto de inicio, porque la verdad absoluta es: conocerás la verdad y la verdad absoluta. Y la verdad te hará libre. Mientras no conozcas la verdad, estarás de iglesia en iglesia. Los jóvenes andarán de iglesia en iglesia, Manuel, consiguiendo su lugar, buscando su lugar, cuando el lugar está en la verdad absoluta. Buscando que una espiritualidad a la carta. Sí. Un cóctel de... A ver, ¿qué me gusta? A ver, de Hillsong me gusta la música y que Taya Johnson o algo así esté rapada, ¿no? Hay que rapar a la de la alabanza y rapas a Melina. Pero de pronto te das cuenta que, a ver, ya no es suficiente. Y volvemos a lo mismo, al relativismo de los números. Y creo que todo viene de eso. Sí. ¿Cómo vamos a juzgar éxito? ¿Cómo vamos a juzgar posición, influencia? O sea, ¿cómo lo vamos a juzgar? Porque si lo vamos a juzgar a través de números, vamos a estar locos. Y vamos a intentar hacer todo lo que se pueda para ser vistos. Que digo, al final eso me habla de una inseguridad horrible. Oye, Manuel, pues sabes que estamos en la intimidad del llamado. Sé que Dios te llamó, pero fue muy complicada la situación de tu familia. ¿Cómo haces para lidiar emocionalmente con eso? Esto es interesante, muy interesante. Vuelvo a lo mismo, a hacer una voz generacional. Porque igual hace 15 años, 20 años, mi testimonio hubiera tenido mucho peso. Decir, oh, mira, salió adelante. Pero ahorita, de 2010 a 2019, que es el último registro que tiene INEGI oficial de divorcios. Mis papás son divorciados. Ay. Eso es como normal. Sí. Ahora era el dato algo así como que 38 parejas de cada 100 se divorcian. Y más de la mitad de esas se divorcian en los primeros 5 años. Y la otra mitad casi se divorcia después de los 20. O sea, nadie está exento. Nadie está exento. Y ya malamente, pero ya es la cosa más normal del mundo. Ya ni siquiera es un tabú. O yo creo que ya no lo es.
decir, hey, mis papás se separaron cuando yo tenía como 5 o 6 años y me tocó crecer en un hogar donde como casi la mayoría, diría, de los que pueden estar viendo, o un porcentaje muy elevado, donde pues mamá se tuvo que rifar, donde mamá tuvo que pues ponerse la camisa del equipo. Ella nunca había trabajado, siempre había sido ama de casa. Ella ama su casa, hasta la fecha ella ama con todo su corazón su casa. Si ella pudiera estar en su casa y dedicarse a su casa, a sus plantitas, todo, ella feliz. Ahora, hay mujeres que pues su realidad es otra y que ni les gusta estar en su casa, ¿no? Que tienen un cohete y... Pero mi mamá no, mi mamá es mujer de casa, ama su casa. Y pues siempre creció en su casa. Se casó muy chica, como a los 17 años, más o menos, 16, 17 años, no estoy seguro. Pero estaba chica, estaba chiquita. Y pues nunca tuvo una oportunidad de desarrollo laboral y tampoco académico. Ella tomaba unos cursos para perder el tiempo porque le gustaba. Estudió que de repente que cultura de belleza, que corte y confección, cosas así. Pero pues nunca ejerció. Ella vivía en su casa y pues en papá le iba muy bien. Recuerdo que cuando era chico trabajaba en empresas de gases, infra. Y a lo que yo recuerdo le iba bien porque nos íbamos de vacaciones, pues a lugares chidos, todo incluido, ¿no? O sea, rico. Paréntesis, siempre que íbamos a la playa me enfermaba yo. O sea, llegaba enfermo y me la pasaba en la habitación comiendo sopita de fideo, ¿no? Y todos mis hermanos en el agua, divertidísimos. Yo creo que ese es el motivo de mi tristeza actual, bro. No, pero... Entonces pasa esto, y insisto, como la mayoría de los que nos ven tuvieron que crecer en un contexto de pobreza gacha, así de un día no tener literalmente nada que comer. Por lo mismo, o sea, mamá, sin tener experiencia laboral, todo esto, necesitaba algo ya. Se metió a una empresa, no sé, aquí hay lo equivalente a lo que quisieran las maquilas. Una empresa que te paga 700 pesos por semana. Estoy hablando hace 15 años, más de 15 años. 700, 800 pesos por semana. Pero mi mamá decía, ¿qué más voy a hacer? Digo, ahorita gracias a Dios pues nuestra realidad económica es distinta y tal, pero en ese entonces pues sí, días sin comer, perdió la casa. 4 hijos. 3. 3 hijos. O algo que quieras decirme, Ricardo, y tú, ¿qué pasa eso, mamá? ¿No? 3 hijos. 3 hijos. Pues perdimos la casa porque resulta que mi papá hace varios años no la pagaba, la casa donde vivíamos, muy bonito. Pues no la pagaba. La perdimos, la vendió, la malbarató muy feo. Todas las presiones a las que uno cede cuando no sabe qué hacer. Ahora, yo últimamente ella se culpaba mucho y hasta mis hermanos la llegaron a culpar. Un día viendo la tele, las Olimpiadas, algo así, mi hermana veía las nadadoras o las clavadistas, no me acuerdo. Y decía, es que yo pude haber sido nadadora profesional, pero tú no me metiste. Y mi mamá se agüitó en serio. Y yo así de... ¿Es neta lo que acabo de oír? O sea, trayendo ese punto, mi mamá se culpaba mucho por muchas cosas. Y pues he hablado mucho con ella y le he dicho, hey, yo valoro lo mejor que pudiste. Es cierto que ahorita ves para atrás y con todo el aprendizaje que has tenido, habrías cambiado decisiones. Gracias a Dios que has crecido tanto como para ver que pudiste haber hecho cosas mejor. Pero en ese momento hiciste lo mejor que pudiste. Lo mejor. Y pues para adelante, ¿no? Aunque... Insisto, perdimos la casa, vivimos con mi abuelita, que es bien feo. Digo, la familia es muy linda, pero siempre es feo vivir en un lugar donde no es tu casa. Claro. Siempre es feo, entonces cierta separación, cosas incómodas, pero malamente normales. Entonces sí, mi infancia hace unos años diría que no fue el prototipo, ¿no? De una familia ideal. Pero creo que ese concepto de familia ideal ya no existe. Entonces, creo que mi infancia fue el prototipo de familia. Porque todas somos un poco disfuncionales, ¿no? Claro que hay cosas que eso nos marcaron, ciertas conductas inconscientes. O sea, el abandono, por ejemplo. Yo abandono cuando las cosas se ponen difíciles. O abandonaba. Ojalá ya no. Pero yo era dado por fe. Yo era dado a tener muchas buenas ideas, intentar
Y en cuanto se pone difícil, soltar. Emocionalmente, en relaciones, en la secundaria, ¿no? De jovencito, era así. Una relación no funciona, pues. En trabajos, nunca había durado más de 6 meses en un trabajo. Y tuve que darme cuenta, hey, estoy replicando patrones de mi papá. Y ni lo conocí, pero él era así de inconstante. Y entonces yo batallo hasta el día de hoy con la constancia. Sí. Mucho. Batallo un chorro con eso. Porque siempre me dan ganas de abandonar. Y de dejar, y de estar ahí. O más bien de dejar de estar ahí. Y ese tipo de cosas, inconscientemente, te marcan. Así que ahí están. Ahora, no es imposible sobreponerse a eso. E insisto, no es como el plan mártir de, fue la infancia más fea. Porque creo que la mayoría de la gente que ve esto puede identificarse con el hambre, puede identificarse con un hogar monoparental, puede identificarse con abandono, con pérdida. Así que creo que el rollo está en no clavarte tanto con el pasado, sino entenderlo, entender qué tanto impacta el hoy y caminar hacia adelante. Ahorita te lo estoy contando en 5 minutos, lo de mi problema o mi frustración con el abandono, con dejar, con la inconstancia. Pero fueron años de no darme cuenta, fueron años de tratar de entender por qué tengo este patrón. Fueron años. Y así te podría dar muchos más ejemplos, ¿no? De cosas que están ahí, aunque no lo sepa. Seguramente, aunque considero que ya hice mucho trabajo de introspección, seguramente hay cosas que con el tiempo me voy a ir dando cuenta. Estoy en el proceso de escribir algo, nunca había escrito algo largo. Voy fracasando bastante, pero sigo escribiendo. Y no manches, me he dado cuenta de cosas bien cañonas respecto a mamá, respecto a mi papá, respecto a situaciones que han pasado en la iglesia, situaciones emocionales, situaciones de traiciones, situaciones feas, que escribirlas me ayuda mucho a entenderlas. Desde la ficción, claro. Digo, ahora, si alguien algún día llega a leer algo que escriba yo, va a poder decir, es que está contando su vida disfrazada. Y yo te diría, no. El concepto de eso que estoy escribiendo se llama ser quien soy. Y hablo mucho de eso, de lo que hay debajo del iceberg, ¿no? De lo que hay debajo de ese 10-15%. Todo lo demás que ocultamos a todos, poder visibilizarlo, poder decir, hey, soy esto y puedo caminar bien con esto. Puedo tener una fe saludable con esto. Porque me cautiva mucho esto cuando Pablo le dice a Timoteo que piensa en su fe no fingida. Dice, cuando yo pienso en ti, me emociona al punto de lágrimas pensar en tu fe no fingida. Qué tremendo eso. Que estuvo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y que ahora estoy seguro que habita en ti. Y de esto saco una enseñanza. Es en la fe que tienes donde Dios va a obrar contigo. No en la que quisieras tener. No, en la fe del súper. No. El que ora por los... Oye, Manuel, el que ora por los alimentos. Y resucita a la vaca, bro. O peor, que están comiendo tacos, está orando por los alimentos y de repente se escucha un ladrido. No era vaca. Oye, Manuel. Por cierto, en Torreón no hay perros. Algo está pasando. Aborrezco lucrar con la vulnerabilidad del otro. Lo aborrezco. Gente que lucra explotando cosas emocionales que sabe que la gente se va a identificar con ellas. Se me hace tan ruin lucrar con la necesidad del otro. O sea, por eso te digo, yo lo hago de manera terapéutica. Creo que si en algún punto llegara a sacar partido de eso, tendría conflictos. De sacar partido, ya sea de levantar mi nombre o lo que sea, o incluso económico, de algo tan sensible con lo que la gente se identifica. No sé si me explico. Claro. Y hacerlo nomás porque se va a identificar la gente. Hacerlo nomás porque va a jalar gente. Hacerlo nomás porque va a decir, sí, yo estoy con él. También me pasa. Y creo que hay una línea muy delgada que todo es de motivos. O sea, todo es interior. De si tu motivo es ser visto, es proyectarte.
qué desagradable. Pero si lo haces desde un corazón noble, ok, ya en un par de años sabré por qué lo hice yo. Pero terminando con esta idea de los textos, lo interesante es ser quien soy. Y lo interesante de eso es que va a tratar de plantear o está planteando un día entero de la vida de un personaje. Ahora procuro nombres que no existan en mi vida, pero basados en gente que conozco, donde yo puedo ver en ti un patrón de conducta o algo así que me parece interesante y en el cual yo me puedo identificar también. Y al final, o hay uno que es el gato de María, algo así, y termina diciendo ahí, el gato de María no es su gato, es su novio. y toda la historia, literal, proyecto cosas que yo he visto y proyecto cosas que yo he vivido. ¿Por qué? Porque al final todos somos también la historia del que nos rodea. Sí. Creo que es muy egoísta encerrarnos solamente en nuestra historia y en nuestro dolor. Eso nos limita mucho a entender al otro. Porque creo que en medida de cuánto nos entendamos nosotros, podemos también entender a los demás. Así que lo bonito de esto, digo que es ficción, aunque sea yo, pero también eres tú. ¿Me explico? Y también es gente que me rodea. Por eso ahorita que me preguntaba acerca de mi familia, tomé más bien de llevar ese camino de decir, sí, soy yo, pero somos todos. Sí, muchos, somos todos. Muchísimos. Somos todos de alguna manera, aunque tu papá no te hubiera dejado, viviste más o menos lo mismo que yo. Me encanta esto en literatura existe este concepto de arquetipos. Los arquetipos ejemplifican cosas universales. El arquetipo del héroe siempre es igual. El arquetipo del mártir siempre es igual. El arquetipo del villano. Todos somos lo mismo. Tu historia y mi historia es la misma, con variantes. Y qué chido poder, a través de entendernos, entender a los demás. Y a través de la compasión que podamos sentir por nosotros, poder sentirla también por los demás. Eso está chido. Eso es lo mejor. Sí. ¿Cómo te ves tú en 10 o 15 años en la vida? ¿Cómo me veo? Primero, estable. Todo lo que eso puede implicar, todo lo que eso pueda significar. En mi fe, en un momento estable. Ahorita estoy en un proceso. Pero, qué hueva pero, qué flojera. Los procesos eternos, ¿no? Nota un poquito de flojera a la gente que le llama proceso a toda la vida. Error que lleva cometiendo los mismos años siempre. Toda la vida. Entonces, qué flojera pensar en que esta inestabilidad emocional en la iglesia, todo es un proceso eterno. No. Entonces yo me veo estable. 10 años. Me veo estable. Me veo ejerciendo yo un ministerio estable, porque ahorita no es que no sea estable en la iglesia, no falto nunca a la iglesia, soy constante en mi ministerio, etcétera. Pero ¿a qué le llamo un ministerio estable? Le llamo un ministerio que es claro en sus límites y claro en sus enfoques, no que está probando a ver qué va saliendo, ¿sabes? Sino tener clarísimo a dónde va cada paso que estoy dando. Estable. Estable, casado, ya dije. Creo que ya dije, pero pues ya al casado. Principio. No 2 veces, bro. En ser quien soy. Estable en mis amistades. Tengo una lista, ayer le comentaba a Amanda que tengo una lista, esto es en serio, tengo una lista de gente que me gustaría que fueran mis amigos a futuro, que ahorita quizás no tengo las herramientas para disfrutarlos tanto, pero que soy fan de ellos y me caen muy bien y los admiro mucho y creo que podría conectar muy bien con ellos, o por lo menos me gustaría pensar que puedo conectar bien. Y todas amistades estables, a mí me importa mucho la amistad. Mi mejor amigo desde la secundaria, ya está casado él y sigo frecuentándolo. Eso también me ayuda mucho al proceso que te decía, constancia. Pero sí estable, primero estable en todas las áreas que se puedan en mi vida. Segundo, hablando del ministerio, desarrollando un poquito más la idea de ministerio estable.
Definitivamente, jóvenes es algo que quiero hacer un buen rato porque veo una necesidad no de un caudillo espontáneo, sino de el desarrollo de un movimiento. Creo que no necesitan alguien que les inspire un ratito. Creo que necesitan un espacio donde cada joven pueda desarrollarse, pueda capacitarse, pueda tener una plataforma donde servir. Uh-huh. Así que sí, me veo trabajando con jóvenes, quizás no de la manera que tradicionalmente se entiende ser un líder de jóvenes, sino más bien de fondo, gran parte del proyecto que es mi sueño alcanzar y mi meta, ¿no? Porque sueño queda muy ambiguo, muy subjetivo, como que no vivo por estar soñando. Y sí, muchas veces no vivo por estar soñando, también muy mal ahí, Manuel. Pero mi meta, hablando de jóvenes, es no tener eventos masivísimos de 3,000 personas que se juntan en un campamento nacional, no sé qué. Paréntesis, campamentos nacionales nunca, campamentos no, porque luego se embarazan y qué oso, que sea mi culpa. Pero así de eventos y tal, grandes, masivos, está bien si alguien lo sueña, no es mi sueño, porque estoy un poquito cansado, un poquito harto incluso del discurso de los jóvenes necesitan motivación, los jóvenes necesitan más eventos, los jóvenes necesitan que se involucren. Y es como, yo he visto iglesias con un montón de jóvenes involucrados que 3 años después esos jóvenes ya no existen en la iglesia, ¿no? Pero aún existen embarazando una muchacha. Sí. Es triste, pero es una realidad que se vive. Ya. Y no me siento cómodo con eso. Me molesta ese paradigma de que la juventud es un proceso para disfrutar en lo que ibas a hacer, Señor, y pues ya no hay eventos de jóvenes. No. De un evento que es muy grande, muy bonito, mucha bendición, derramaste el moco y todo, y después no hay nada. ¿Sabes? A mí me importa más trabajar de ese otro lado después del evento. No en el evento, después del evento. Después del evento. Y la meta o el sueño es desarrollar una especie de, no una especie, una casa productora ministerial. En el mundo existe este concepto que son las incubadoras. Uh-huh. Incubadoras empresariales o incubadoras de startups o incubadoras de emprendedores, donde tú tienes un lugar muy bonito como el que nos proporcionó el Hotel Nube de Gómez Palacio. Tener un espacio como este y rentarla a emprendedores. Tú quieres poner un puesto de gorditas y yo te rento mis oficinas para que pongas tu puesto de gorditas, pero no solamente te rento el espacio, sino empiezo a trabajar contigo, con tu proyecto, le doy identidad a tu marca y todo el equipo que estamos como parte de la oficina, desarrollamos tu proyecto de negocio. Te damos, insisto, una identidad, una imagen, un propósito, una visión y hacemos arrancar tu negocio. Y ya que tu puesto de gorditas ya arrancó chido, ya tiene identidad, ya se proyectó, ya te vas. Te vas y llega alguien más y trabajamos con sus proyectos. Eso existe en el mundo. Entonces la idea es trasladar eso al contexto de iglesia. No tener unas oficinas y rentarlas, sino tener un espacio de trabajo o que la fraternidad de jóvenes pueda funcionar como eso, como ese espacio donde cada joven que tenga una inquietud por servir o por desarrollar su ministerio o de capacitarse, tenga un espacio donde hacerlo. Y que si llegas tú y dices, hey, es que Dios me está llamando al evangelismo, nosotros podamos, todo un equipo, identificar qué es viable de tu proyecto, qué no es viable en tu proyecto, darle más valor, trabajarlo. ¿Qué necesitas? A ver, necesitas una parte de diseño, necesitas una parte visual, necesitas una parte de educadores que den una capacitación a los jóvenes de tu iglesia de evangelismo, aunque sea chiquita. Entonces presentarlo al pastor de ese joven
y presentarlo incluso a los pastores de iglesias cercanas. Miren, ahorita estamos trabajando en este proyecto, ¿lo quieren? No, pues que sí. Ok, también la capacitación va para esos jóvenes y todos trabajan en todas las iglesias que así lo quieren, porque tampoco es que se pueda obligar a nadie, y van a tu iglesia todos los jóvenes, y van a la iglesia del pastor fulano y del pastor sultano, y ya, cada pastor se encarga de darle seguimiento y nosotros nos encargamos de ese proyecto, de ese joven que continúe haciéndolo. Porque creo que el otro día un joven, Abdiel, ahí está, detrás de cámara, el genio detrás de la lámpara, me preguntaba algo así como que ¿por qué no todos los ministerios o no todos los jóvenes tienen un llamado que trascienda? ¿Sabes? Que trascienda. Y yo le decía, en un sentido más que de un evento, más que de números, más que de admiración, más que de un nombre, sino de hechos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Y yo creo que falta, o más bien parte del problema, de que no todos los jóvenes sean unos locos que se lanzan a cumplir y desarrollar su ministerio. Creo que gran parte del problema es la falta de capacitación y de un espacio para hacerlo. Porque yo estoy seguro de que todos los jóvenes que están viendo y los que no están viendo también, en algún momento han querido servir a Dios. Ya sea después de una administración bien bonita o un campamento, lo que sea. Pero han querido con todo su corazón servir a Dios y de repente llegan al mundo real y no encuentran un espacio, no encuentran una oportunidad, no encuentran cómo hacerlo. Porque ponte tú que el pastor le dice, sí, dale. Es como, ¿y qué hago? ¿No? Sí. Ya, y eso apaga la pasión. Y qué difícil es volver a encender la pasión una vez que se apagó. Hay jóvenes que terminan siendo desertores, volviendo al primer punto. Y luego nos quejamos, es que ¿por qué no están los jóvenes? Porque no tuvieron las herramientas para seguir cuando era necesario. Así que esta idea o este proyecto de la incubadora ministerial es eso, un espacio. Y literalmente, o sea, me quiero volver loco y hablar por fe de tener un espacio literal, unas oficinas centrales y gente trabajando en las oficinas centrales y gente apoyando con recursos, con equipo, con tiempo, profesionistas incluso, que estén trabajando para poder desarrollar liderazgos en otros. Porque a mí no me interesa la idea de ser alguien famoso, que tenga un nombre grande, o de cumplir mis sueños. Me interesa que Dios cumpla los sueños que tiene en mi generación. Por eso digo que en 10 años me veo todavía trabajando con jóvenes, desarrollando proyectos de otros jóvenes. Amén. Qué bueno, Manuel, me da muchísimo gusto. Me da mucha alegría, de verdad, conocer a jóvenes como tú, que tengan esas metas tan claras en su vida y tan poca edad, porque sí, ya, 3 veces. 3 veces. Creo que lo puedes lograr. Creo que lo puedes lograr y de verdad que deseamos mucho que este momento haya sido de mucha bendición para algunos de ustedes, ojalá y para muchos. Manuel, ¿algo que quieras decirnos para despedirte? Me acabo de dar cuenta de que ya no hay ni cámaras, no sé de dónde estamos volteando. Va a haber un cambio de cámara súper intenso. ¿Algo que agregar, me preguntaste? Sí, ¿quieres despedirte con unas palabras? Primero, muchas gracias no por invitarme, sino por desarrollar este espacio que creo que está en pañales, pero es muy útil y necesario. Y creo que entre más gente continúe participando y mientras tú sigas siendo constante, creo que más y más vas a seguir encontrando tu voz. Y me emociona porque tú puedes ser una voz a una generación entera. Y muchas gracias por eso que estás haciendo. Y sobre todo en nuestro contexto de iglesia, ser muy valiente, muy aventado. Amén. Y gracias por esto que estás haciendo, gracias por este espacio, también gracias por invitarme. Y dice, no te invité, tú te invitaste. Ok, gracias por dejarme invitarme. Y ya, a la gente que escucha, creo que la invitación central de todo esto puede ser: son más de lo que creen, son más que sus fracasos, son más que sus historias de terror, ¿no? Me gusta decirlo.
son más que sus malas experiencias de fe, son más que las traiciones que han vivido, son lo que Dios ha escrito y lo que Dios va a escribir. Amén. Entonces, pues conózcanse. Creo que ese sería como un buen consejo, porque si no te conoces vas a explotar, y si no entiendes por qué haces lo que haces, si no entiendes hacia dónde vas, si no entiendes por qué caminas como caminas, tarde o temprano vas a dejar de caminar. Entonces no es necesario, y ojalá ni siquiera tan a futuro puedan encontrar en mí o en el equipo de jóvenes de la iglesia. Y es importante saber que en este proceso que están viviendo no están solos. No están solos, y que yo estuve y quizás estoy en gran parte donde ustedes sienten que están, y que tienen en mí un amigo, alguien que le interesa y que está dispuesto a apoyarlos, sea cual sea su situación, e impulsarlos a eso, que Dios cumpla el propósito que tiene para sus vidas, que es lo esencial. Es lo esencial. Y ese es el propósito, ¿no? De esto también, claro, la intimidad del llamado. Uh-huh. Que la gente pueda vivir para aquello por lo cual Dios lo formó. Así es. Y que no hay propósito en otro lado. No hay propósito en otro lado. Así es. Creo que no eres mi amigo, Ricardo. Gracias, Manuel. No podemos ser tan claros o más claros de lo que hemos hecho o hemos intentado hacerlo ahora. Queremos decirles, pues, Manuel, a esa gente, a esos muchachos que se esfuercen, que sean valientes, que no teman, que no desmayen, porque su Dios ha prometido estar con ustedes siempre, siempre hasta el fin del mundo. Así que, Manuel, pues yo te agradezco mucho. Sabes que tienes un amigo aquí en Gómez Palacio, y pues vamos a estar allí trabajando muchas veces, vas a estar aquí muchas veces con nosotros. Ah, sí, eso te iba a decir, ¿puedo ser tu Pepe Panda o no? Sí, sí, pero la verdad te agradezco mucho que he estado aquí. Gracias. Te agradezco muchísimo. Tienes aquí un amigo. Muchas gracias por estar aquí. Amados hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Es una alegría maravillosa siempre, cada vez, compartir con ustedes algún mensaje que pueda quedar en sus corazones de parte del Señor. Siempre compartir la palabra de Dios va a ser maravillosa. Alguna cita bíblica o algún consejo de parte de Dios que puedan recibir es sumamente de mucho agrado para nosotros. Deseamos grandemente que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto, Manuel. Dios los bendiga.